de los ingresos que les acabo de mencionar. El turismo interno, y hay razones por las cuales eso es una realidad. El turismo interno está basado en nuestro mercado, un mercado pequeño, digamos de 4 millones, 4.5 millones de habitantes. Los habitantes que están en pobreza y pobreza extrema no tienen los ingresos para hacer turismo interno, entonces eso se reduce aún más. No genera divisas porque es la misma plata que producimos, lo que pasa de mano en mano localmente, no estamos atrayendo divisas. En cambio, el turismo de viajeros internacionales, el mercado objetivo son miles de millones de personas y los ingresos que genera son divisas que entran al país. Así que el turismo tiene esa capacidad. Además, genera efectos transversales porque el turismo como sector afecta positivamente a otros sectores, desde el agro, el comercio, la construcción, etcétera, etcétera. Los efectos transversales del turismo son muy, pero muy importantes. Además, el tema de que el turismo es un sector democrático en la repartición de los ingresos que genera, empieza por el hecho de que en el sector participan muchísimas empresas medianas y pequeñas. Sí, por supuesto que hay empresas grandes, sobre todo en el sector hotelero, pero el sector hotelero, si bien es la base de un destino, no es el destino. La gente no viaja para quedarse encerrado en un hotel. Y ahí es donde está la diferencia. El turismo, entonces, en el sector turismo hay una cadena de valor compuesta por una cantidad de empresas medianas y pequeñas, proveedores de servicio. Los ingresos que genera el sector turismo se reparten en una cantidad muy grande de empresas medianas y pequeñas. Y por otro lado, esos ingresos se reparten a lo largo y ancho del país. En la medida en que logramos desarrollar productos turísticos en el interior del país, como de hecho ya funciona en Panamá. Chiriquí, Tierras Altas, tiene importantes productos turísticos y son hoy en día destinos que realmente son parte de la oferta turística que ofrece Panamá. Y así podemos decir lo mismo de Bocas del Toro, podemos decir lo mismo de Azuero, etcétera, etcétera. O sea, y por eso es que también los ingresos del sector turismo se reparten a lo largo y ancho del país. Y nuevamente, a través de empresas pequeñas y medianas. Eso no se logra tan fácilmente con otros sectores. Y voy a utilizar nuevamente, por ejemplo, la comparación con el Canal de Panamá, que, y por favor no me malinterpreten en el sentido, el Canal de Panamá es importantísimo para Panamá y para los panameños. Pero estoy haciendo esto solamente como comparación para tratar de generar, digamos, o dejar en la mente de ustedes la importancia que tiene este sector. O sea, ¿cuántas veces no hemos hablado de cómo lograr que los ingresos del canal lleguen a todos los panameños? Y muchas veces hemos hablado que los ingresos del canal realmente quedan en las áreas del área metropolitana, en las áreas alrededor del canal, básicamente, y cómo hacemos para que esos ingresos se diluyan y fluyan al resto del país. Pues el turismo sí lo hace, sin tener ni siquiera que pensar cómo lograr ese efecto. Entonces, el turismo como sector realmente tiene una importancia que a veces los panameños
no realizamos y por lo tanto no lo cuidamos como lo deberíamos cuidar. Y no lo incluimos dentro de nuestras estrategias a largo plazo como país. ¿Cómo logramos que el turismo, cómo logramos despertar esa conciencia nacional y ese orgullo nacional hacia el sector turismo como existe en otros países hermanos, países cercanos, que son destinos que compiten con Panamá como destino? ¿Cómo logramos eso? Si nos vamos, por ejemplo, a la Ley 8, esto viene de muy atrás, la Ley 8 del 14 de julio de 1994, que es la ley que inicialmente creó los incentivos turísticos, que posteriormente fue modificada con la Ley 80 del 2012, que ahora ha sido modificada con la controversial Ley 122 del 2019. No entremos en eso, pero vamos hacia atrás. La Ley 8 del 2014, del 14 de julio de 1994, si me permiten voy a leer, dice textualmente: el turismo es una industria de utilidad pública y de interés nacional. Me pregunto yo, ¿lo hemos tratado de esa forma a través de los años? Y no estoy seguro, y creo que por eso no hemos logrado el potencial que tenemos como destino en el sector turismo. Habiendo dicho eso, quiero enmarcar un poco el tema de cómo funciona el turismo, porque el sector turismo trata de Panamá como destino turístico, no, es un producto como cualquier otro. Los destinos turísticos son productos y se tienen que manejar como tal, con sus fortalezas, sus debilidades, con sus estrategias de mercadeo. Y como producto turístico, como el destino Panamá como producto turístico, compite con otros destinos que son productos. Esto es lo mismo que cualquier producto del mercado, o muy parecido. Podemos hablar de cualquier ejemplo. Y las decisiones que uno toma en el manejo de un producto afectan los resultados que uno tiene y, por supuesto, pueden además ser, digamos, van a depender también de la competencia que hay con estos otros destinos. Y la competencia entre los destinos turísticos es una competencia feroz, una competencia dura. Y hay países que se toman esto muy en serio. Y hablamos, y tenemos años hablando aquí de por qué Costa Rica siempre nos saca ventaja. Y hay razones muy claras de por qué eso sucede. Y es porque algunos países, y hablemos de países, no hablemos de potencias de turismo como México y Perú, hablemos de países como Costa Rica y República Dominicana. ¿Por qué en esos países se han logrado los crecimientos y han logrado el potencial que tiene el sector, y en Panamá todavía no terminamos de despegar? Bueno, al final yo estoy convencido que es por la importancia que le han dado a través de los años al sector, porque es parte de la conciencia nacional de que con el sector turismo no se juega, con el sector turismo, en esos países tratan el sector turismo como nosotros tratamos nuestro canal. Esa es la diferencia. Y entonces, como producto, nosotros tenemos que tomar las decisiones y hacer las estrategias a largo plazo y ser consistentes en esas estrategias para poder lograr esos niveles de excelencia y poder competir
contra estos destinos. Voy a usar un ejemplo sin realmente, mi intención no es criticar en lo más mínimo, solamente utilizar esto como un ejemplo, lo que ha sucedido durante la pandemia. Nosotros, por ejemplo, Costa Rica y República Dominicana han estado reportando que ya están llegando a niveles del 80% del volumen de viajeros internacionales ingresando al país, el 80% de lo que tenían en el 2019. Nosotros aquí estamos todavía prácticamente en cero. El nivel de ocupación hotelera en el mes de julio estuvo en el orden del 7%, porque sí, hay un 38% del total de los hoteles de la República de Panamá operando, pero ese 38% está operando a una capacidad, la gran mayoría del 50 o menos del 50% de la disponibilidad de camas que tienen esos hoteles. Entonces, estamos hablando de niveles, nosotros todavía no hemos logrado, pero ni siquiera el inicio de la reactivación del sector. Y en estos países ya están en niveles del 80%. En México, si no me equivoco, en el mes de junio, rompieron récord histórico de viajeros de Estados Unidos entrando por la vía aérea al país. En el mes de junio de 2021 rompieron récord y nosotros aquí no hemos empezado a reactivar el sector. Eso, sinceramente, demuestra la poca importancia que le damos cuando tiene un potencial tan, pero tan grande para reactivar la economía, reactivar empleos, crear nuevos empleos y para ayudar porque todo esto hay que llevarlo a nivel de las personas, para ayudar a panameños y panameñas a lo largo y ancho del país para poder tener una mejor vida. Entonces, yo creo que a nivel de una mesa como esta, tratando un tema tan importante como los que se están tratando en el Pacto del Bicentenario, yo creo que realmente tenemos que crear un poco de conciencia sobre cómo manejamos esto y cómo estamos dejando pasar esta oportunidad para mejorar la vida de los panameños. Por ejemplo, les puedo decir, el Instituto Costarricense de Turismo, el Instituto Costarricense de Turismo realmente funciona como funciona nuestra autoridad del Canal de Panamá. Se contratan profesionales respetados y se respeta gobierno tras gobierno, se respeta la independencia, los programas, las estrategias que se establecen en el Instituto Costarricense de Turismo. Durante la pandemia, el ministro de Salud, por ejemplo, antes de tomar una decisión, consulta con el director del Instituto Costarricense de Turismo. Y por eso, hoy en día ya están por el 80% del 2019. Y ese son el tipo de cosas que, pues, como menciono, a veces los que estamos en este sector, que entendemos el potencial que tiene, nos da mucho dolor ver que en Panamá no terminamos de entender eso, ¿no? Y nadie aquí está proponiendo que queremos más muertos por COVID. Por supuesto que no. Somos todos panameños responsables que queremos lo mejor para nuestro país. Pero tampoco queremos muertes por hambre, tampoco queremos muertes por aumento de criminalidad, tampoco queremos muertos por violencia familiar, tampoco queremos muertos por enfermedades mentales. O sea,
necesitamos una balanza en esto, y aquí estoy haciendo tal vez una solicitud, y me perdonan si me estoy metiendo en temas que no tienen que ver con la reunión, pero de que adquiramos mayor conciencia hacia lo que esto puede representar. Si yo le puedo dejar dos mensajes, y nuevamente, no sé, y pido disculpas, Rose, si no he entrado en temas específicos, pero pensando un poco en lo que podía dejar en la mesa, más que hablar de propuestas específicas, que hay muchas. Yo he sido parte de la mesa de reactivación de CONEP, que estableció el presidente de la República para los diferentes sectores. Ahí se han presentado una serie de propuestas. Yo creo que, y siento que es importante que en una mesa de este nivel se vea de una manera más macro, porque realmente tenemos que buscar como sociedad una manera de que el país, y el país significa todos nosotros, sociedad civil, gremios, políticos, etcétera, trabajadores, autoridades gubernamentales, que todos podamos entender. Y lo hemos hecho con el canal, o sea, esto no es algo imposible, lo hemos hecho con el canal. Entendamos la gran oportunidad que estamos perdiendo al no tener al turismo o al no tener las políticas y las estrategias que debemos tener para que el turismo sea uno de los principales motores de nuestra economía. Imagínense con los beneficios que nos produce el Canal de Panamá si nosotros lográramos convertir el turismo en lo que puede ser, o sea, como elemento de desarrollo para el país, la combinación esa, por supuesto que junto con el tema del sector logístico y otros temas como el tema agroindustrial, etcétera, Panamá podría lograr unos niveles de desarrollo que muy pocos países de la región pudieran tener. Entonces, si yo les puedo dejar con dos mensajes, sería el siguiente. Nuevamente, tenemos que lograr que el turismo se convierta en la mejor opción de desarrollo sostenible que tenemos a futuro. ¿Cómo lo hacemos? Hay muchas ideas, pero lo principal es que todos como sociedad entendamos el potencial y nos tomemos en serio, esto. Por ejemplo, y nuevamente, mi intención no es criticar, pero sinceramente hay cosas que hay que decir. Y no sé si aquí en esta mesa hay algún representante del Ministerio de Salud. En el día de ayer, el ministro de Salud hizo unas declaraciones donde dijo, en referencia al tema de las zonas libres de COVID, en las islas, el archipiélago de las Perlas, Taboga, Otoque, etcétera. El tema de que para ir a estos lugares ahora se estableció que necesitas tener tu esquema de vacunación completa o llevar una prueba negativa 72 horas antes. Y el ministro dijo que el turismo no tenía por qué verse afectado por esas medidas. El que quería ir a Taboga, que llevara su tarjeta de vacunación completa o se hiciera una prueba. Pues no es tan fácil. No es tan fácil. Y eso denota que las decisiones las toman personas que no entienden las consecuencias de las decisiones que se están tomando. Yo sería incapaz de opinar sobre, digamos, temas médicos, pero por supuesto que tiene consecuencias. Por supuesto que se afecta. Primero que todo, ¿qué porcentaje de panameños en estos momentos, y creo que estamos avanzando
muy bien, gracias a Dios, en el proceso de vacunación. ¿Qué porcentaje de panameños tenemos nuestro esquema de vacunación completo en estos momentos? ¿Qué porcentaje del mundo? Estamos como el 30 y pico. Ok, 30 y pico. O sea que hay 60 y pico por ciento que no lo tiene. 60 y pico por ciento que tendría que hacerse una prueba COVID y pagar esa plata. ¿Qué porcentaje de la población mundial tiene su esquema de vacunación completo? Entonces, para venir a Panamá, y vas reduciendo el mercado entonces, ¿no? Para venir a Panamá, tienes que venir con una prueba negativa 72 horas antes. Si quieres ir a Chiriquí, tienes que hacerte una prueba negativa, tienes que tener otra prueba negativa. Si quieres ir a Perlas, tienes que tener otra prueba negativa. Si quieres ir a... Cuando vas sumando, ¿cuánto encarece eso a un turista venir a Panamá? Les hago la pregunta. Y entonces, para entrar a Costa Rica, para ir a República Dominicana, para ir a México. Y por eso hablo de que tenemos competencia, y la competencia es feroz. Entonces, las decisiones sí tienen consecuencias y sí afectan. Y, por ejemplo, esas son unas declaraciones muy desafortunadas. Entonces, el mensaje nuevamente, tenemos que lograr que el turismo se convierta en la opción de desarrollo que es, con el potencial que tiene. Bueno, lo que tenemos es que establecer estrategias para que eso se pueda lograr, empezando por, a nivel gubernamental, entender que las decisiones tienen que ser consultadas con los expertos que saben del tema. Además, como sociedad, los políticos tienen que entender que no es suficiente seguir hablando de que el turismo es importante. Eso tiene que reflejar en acciones. Eso tiene que reflejar en propuestas, decisiones, acciones, ejecución. Si no, nunca lo vamos a lograr. Ese es el primer mensaje. El segundo mensaje, y este es un mensaje sí mucho más específico, es el tema de mantener la independencia del Fondo de Promoción Turística. Si me permiten, voy a hablar muy brevemente, y no sé si en la mesa hay claridad de lo que es el Fondo de Promoción Turística. Por muchos años en Panamá hemos tenido el problema realmente de que no somos efectivos con la promoción de Panamá como destino turístico. Hemos sido pero muy inconsistentes. Cada administración cambia la estrategia, cada administración cambia digamos, la publicidad internacional. Cada administración decide si invierte más, si invierte menos, lo cual por supuesto que está en todo su derecho a decidirlo, pero no hay una estrategia a largo plazo como se maneja con todos los productos, como con cualquier otro producto y como lo hacen otros destinos. A raíz de esto, por muchos años el sector turismo estuvo empujando para que se creara un ente especial, un ente aparte de la Autoridad de Turismo, para tratar de por lo menos la gestión de promoción del destino, tratar de vacunarla un poco de los vaivenes políticos. Y después de mucho esfuerzo en la administración anterior, se estableció el Fondo de Promoción Turística de Panamá, que hoy en día se conoce como PROMTUR, que tiene, la ley que creó PROMTUR tiene muchas deficiencias que hay que mejorar y corregir, pero el concepto es completamente válido. Si no somos capaces
de despolitizar la autoridad de turismo, por lo menos tengamos un ente de promoción turística independiente, un ente de promoción turística que pueda mantener estrategias coherentes a largo plazo y que sea consistente en la gestión que realiza. Y si puedo dejar otro mensaje aquí en la mesa, es que nosotros debemos velar por mantener la independencia del Fondo de Promoción Turística. Por más que vivamos momentos donde, digamos, tenemos estrechez económica en las finanzas públicas, veamos que tal vez en el fideicomiso del Fondo de Promoción Turística hay algunos millones de dólares, tengamos la tentación de utilizar eso para otras cosas, pues no. Tengamos el valor, tengamos la sabiduría de mantener la independencia del Fondo de Promoción Turística por el bien de los esfuerzos de promoción internacional de Panamá como destino y para poder competir contra estos otros destinos que lo hacen bien. De lo contrario, no podremos levantar el sector, no podremos realizar el potencial que tiene. Hasta ahí llego con mis ideas y con mucho gusto, disculpen si me desvié del tema, pero con mucho gusto contesto cualquier pregunta que puedan tener. Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación y de verdad que es un honor poder compartir estas ideas con ustedes en el día de hoy. Muchas gracias, señor de la Guardia. Abrimos a preguntas de los señores comisionados que quieran ver. Estamos viendo el tema de turismo. Y bueno, mientras se van organizando las ideas, señor de la Guardia, mire, esta es una mesa que está buscando respuestas y propuestas para que el país vaya encontrando caminos positivos y de desarrollo. Todos estamos convencidos y tenemos definitivamente la concepción, el turismo es un generador de puestos de trabajo, es un dinamizador de la economía. En ese sentido, pues no tenemos ninguna elemento que discutir sobre ese aspecto. Sin embargo, yo quisiera escuchar de usted como empresario, ¿qué siente que le falta al empresario panameño para que esto en el sector turismo se desarrolle? Digo, aquí tenemos operadores de turismo, tenemos guías, puntos de regiones que necesitan que sean parte de una estrategia. Sí, cada quien va a hacer su parte. Esperamos, y yo coincido con usted, y es mi opcional, que ahora mismo existe un divorcio entre la estrategia liderada por el MINSA, que no va acorde con este sector. Una cosa va por un lado, otra cosa va por el otro, y definitivamente es el sector turismo congruente entre ambos sectores para que una cosa que debe hacerse no vaya en detrimento de la otra. Usted lo ha mencionado. Los países competidores nuestros tomaron decisiones porque, o sea, Dominicana y Costa Rica tienen. Nosotros, en mi opinión, no lo hemos visto así. Entonces, ¿qué siente usted que le falta a ese empresario? Hacer y desarrollar para que este sector tenga niveles como los que teníamos en el 19 y sigamos con ese nivel de crecimiento que hemos mantenido sostenidamente en los últimos años. Sí, muchas gracias. Mire, realmente el sector es bien interesante porque
como usted bien dice, la cadena de valor del sector turismo incluye una diversidad de empresas y la verdad es que también yo considero que los panameños tenemos un espíritu empresarial, digamos, muy alto, los panameños, yo estoy convencido personalmente que somos emprendedores y tenemos digamos, ese entusiasmo y esa disposición a emprender y tal vez a tomar riesgo y establecer pues negocios y eso se nota mucho en la cadena de valor del sector. Efectivamente, este sector tiene desde empresas muy grandes, como mencioné anteriormente, operadoras de hoteles, sobre todo porque los hoteles significan inversiones importantes, hasta empresas de transporte turístico terrestre, marítimo, aéreo, empresas operadoras de turismo que además tienen inversiones también, ya sea para creación de producto. Hay todo tipo de empresarios más pequeños que llegan hasta el punto de artesanos, guías independientes, etcétera, etcétera. Y eso también es una parte muy interesante del sector. Digamos, ese tejido empresarial que hay en el sector, por supuesto que tiene participantes tal vez que son, digamos, un poco más sofisticados en la parte de empresarial que otros, pero al final son empresarios que están dispuestos a tomar el riesgo de operar un negocio grande, mediano, pequeño y vivir de esto, ¿no? Y vivir de esto. Yo hacia la pregunta específica de qué necesita el sector, yo me atrevería, y aquí estoy pensando en voz alta, nosotros hemos presentado, como he dicho, propuestas. Yo me atrevería a decir, primero, consistencia, pero y esto es de verdad, puede sonar muy repetitivo, consistencia en la gestión de promoción del destino Panamá. Consistencia incluye tener los recursos, tener las estrategias pues tener digamos el personal capacitado en el manejo de esto. Eso se ha logrado con Promtur, eso se ha logrado con el Fondo de Promoción Turística. Al Fondo de Promoción Turística lo tienen que dejar trabajar. Al Fondo de Promoción Turística le tienen que dejar mantener los recursos que debe tener. Y el Fondo de Promoción Turística, todos los panameños, incluyendo el sector empresarial y el sector público, debe velar porque el Fondo de Promoción Turística dé resultados. Y esos resultados son medibles. Esos resultados son medibles en cuanto a la cantidad de viajeros que entran al país, en cuanto a la ocupación hotelera en el país, en cuanto a el dinero que deja cada turista, los niveles de... Y eso se mide. Así que nosotros debemos exigir esos resultados a Promtur, pero tenemos que velar porque Promtur mantenga esa independencia y mantenga los recursos que requiere. Y eso lo digo porque ahora en el manejo del presupuesto del 2022, y esto es un tema un poco delicado, digamos, pero es un tema real que se está dando. Por ejemplo, hay diferentes líneas de pensamiento de que a Promtur hay que reducirle el presupuesto porque hay que hacer reducciones
en el presupuesto por la situación que estamos viviendo. Y esto es un tema también que puede ser un poco conceptual, ¿no? ¿A dónde debemos reducir? Estamos pasando por una crisis, por supuesto. El gobierno está enfrentando un déficit fiscal importante. ¿A dónde debemos hacer reducciones? Bueno, ahí es donde los diferentes países han puesto más claras tal vez sus prioridades. Entonces, por ahí, para mí eso es uno de los puntos principales para poder reactivar el sector. Nosotros no vamos a poder reactivar el sector ni hacerlo crecer mientras realmente las decisiones se sigan tomando sin consultar a los expertos. Nosotros en la mesa de reactivación de CONEP propusimos que, por ejemplo, el MINSA no tomara decisiones sin consultar al Ministerio de Comercio e Industrias y a la Autoridad de Turismo antes de tomar la decisión. Y además, que cuando se tomara la decisión, por ejemplo, se notificara por lo menos 15 días antes de que entrara en efecto, y que cualquier decisión de restricción tuviera fecha de inicio y fecha de terminación. Nosotros aquí seguimos tomando decisiones que tienen fecha de inicio y nadie sabe cuándo terminan. ¿Cómo se puede planificar un sector de esa forma? Imagínense ustedes, nadie planea un viaje de un día para otro, eso es muy raro. Entonces, la cadena de valor del sector, ¿cómo notifica a sus clientes? No, es que a partir de la próxima semana hay cuarentena los domingos en Boquete. Entonces, ese viajero que ya tiene todo su plan, todo su viaje, que lo planificó hace 4 o 6, hoy en día las ventanas de reservación son más cortas que antes de la pandemia, pero aún así, o sea, eso afecta a la imagen de Panamá como destino. Cuando yo hablo con un mayorista internacional sobre algún programa de un cliente, mayorista internacional son las empresas que envían, digamos, clientes hacia Panamá y son atendidos ya sea por operadores locales o vienen directamente a hoteles que entonces organizan giras de otra forma. Pero yo, como le digo a un mayorista internacional, por ejemplo, no, es que en Panamá le hemos armado este programa espectacular a estos clientes que incluye ir a visitar Azuero, vamos a tener que visitar, vamos a visitar el Golfo de Chiriquí, vamos a visitar Tierras Altas, vamos a ir pero para poder hacer eso se tiene que hacer 4 pruebas para poder moverse de un lado al otro. Da vergüenza decirle eso a un mayorista internacional. Es más, ante otros destinos del área somos casi que el hazmerreír cuando vemos ese tipo de cosas. Por ejemplo, Costa Rica, otro ejemplo más. Costa Rica está abriendo ya el sector de cruceros a partir del 1 de septiembre, sin ninguna limitación. Sin ninguna limitación. Nosotros en Panamá, la temporada de cruceros empieza a finales de septiembre, principios de octubre, en toda esta área del continente, incluyendo Panamá. La temporada de cruceros normalmente es de octubre a mediados de abril. Nosotros en Panamá todavía no tenemos los protocolos que se le van a exigir a los cruceros para que puedan llegar a Panamá. Se están hablando de aforos del 60%. Dígale usted a una línea de cruceros internacional tipo Royal Caribbean, tipo Carnival, tipo Holland America, las líneas de cruceros más reconocidas y más grandes del mundo. Dígale a una línea de cruceros de esa que para poder venir a Panamá solo puede traer el 60% de la capacidad del barco para ver si algún barco va a venir a nuestro país.
sencillamente no vendrán cruceros a Panamá. Oiga, y qué increíble que no vendrán cruceros a Panamá en el momento en que estamos invirtiendo en un puerto de cruceros. ¿Cuántos millones de dólares hemos invertido en ese puerto de cruceros? 200 millones de dólares. Entonces, necesitamos coherencia, necesitamos sentido común en las decisiones. Y aparentemente, para poder lograr eso, las decisiones las tienen que consultar con la gente que sabe. Las decisiones no las puede tomar personas que no entienden las consecuencias de esas decisiones. Y sin eso, sinceramente, eso es lo que necesita el empresariado panameño para poder echar para adelante. Y no es falta de ganas y no es falta de capacidad de tomar riesgo. Al contrario, yo considero que los panameños somos realmente emprendedores. Entonces, le podría responder un poco eso, porque por ese lado si eso no lo cambiamos, no lo cambiamos ya. Y esto es otra cosa muy importante. Mire, el sector turismo es un sector que funciona por temporadas. En los diferentes sectores de la economía, cada uno tiene pues sus particularidades de cómo funcionan el sector turismo, y así funciona en todos los países del mundo, dependiendo del país, dependiendo de si hay invierno, si no hay invierno. La temporada de turismo en Panamá normalmente no, la temporada de turismo en Panamá es, digamos, de mediados de diciembre a mediados de abril. En ese corto periodo de tiempo es cuando las empresas del sector realmente hacen el negocio que tienen que hacer, y el resto del año sobreviven, pero así funciona la industria. Y los que participamos de esto lo entendemos muy bien. Y así funciona la industria. Pero fíjese, si nosotros no corregimos esto, pero ya estamos tarde, vamos a perder nuevamente la temporada alta 2021-2022. Y los efectos devastadores que eso va a tener en las empresas que quedan vivas del sector van a ser enormes el próximo año. Y además, en la medida que desaparezcan empresas del sector turismo, se reduce la oferta de producto del país, se deteriora la cadena de valor esta que hemos hablado. Y eso hace que Panamá sea menos atractivo como destino turístico, porque tienes menos oferta turística. Entonces, tienes menos servicios, tienes menos empresas, tienes menos personas participando. Eso toma años recuperarlo, y entonces nuevamente seguimos siendo menos competitivos que los otros destinos del área. Entonces, esto tiene efectos inclusive a muy largo plazo. Y al final, fíjese, yo insisto, esto es porque las decisiones se toman sin realmente consultar a las personas especializadas en esto, y porque realmente no le hemos dado la importancia, porque nuestros políticos, y aquí no tengo nada partidista en lo más mínimo, porque ha sido igual para los gobiernos de todos los partidos. Aquí no hay un tema partidista en lo más mínimo. Sencillamente es muy fácil hablar de que el turismo es importante, pero a la hora de la hora, a la hora de decidir, a la hora de nombrar, a la hora de ejecutar, no le dan la importancia. Así que, bueno, espero haber contestado en algo la pregunta. Sí, voy a dar la palabra a Fernando Gittens, que me ha pedido la palabra. Adelante, Fernando. Gracias, Temístocles. Saludos a todos por igual. En una forma muy especial al caballero, el ingeniero José Rodolfo de la Guardia, que ha tenido la cortesía de dispensarnos tiempo para ilustrar a esta mesa, a esta selecta mesa sobre el sector turismo. Debo señalar que lo ha hecho excelentemente bien.
un apasionado del sector turismo. Lo animo, caballero José, a que mantenga esa animosidad, manténgalo sostenible, no pierda el entusiasmo. Muy bien, mi intervención tiene la intención de ver cómo logramos alguna línea de propuesta para el sector. Y me anclo en la pregunta muy sabia que hizo nuestro coordinador de mesa, el licenciado Temístocles, al preguntar qué le falta al empresario para aportar, impulsar, promover el sector. Y me parece que la pregunta es muy atinada porque he escuchado tantas conferencias, tantas intervenciones en torno al turismo y hay mucho tema allí. Hay, como bien lo dijo el caballero José, pudiera dispensar más de 2 horas hablando del turismo y es así, el tema es vasto. Entonces, con esa pregunta nos acorta bastante y nos direccionan hacia la intencionalidad de lograr una propuesta para el sector. Entonces, observo lo siguiente, caballero Rodolfo, en esa línea de qué es lo que le falta al empresario, porque hay un detalle muy curioso, ¿no? Y esto es desde lo técnico. Las empresas privadas, de una u otra forma, en los diferentes periodos presidenciales, han tenido participación de la cogobernanza del país. Lo han tenido. Y eso es incontrovertible, eso es indiscutible. Bien, entonces por eso la pregunta del caballero Temístocles tiene ese peso y ese valor. Ok. Mientras el caballero José hacía su intervención, excelente intervención, muy centrada, coherente, yo estaba haciendo el ejercicio de ir poniendo en paralelo información oficial en torno al sector turismo. Y entonces me fui al plan estratégico de gobierno, buscando a ver qué había allí para el turismo. Observé que las 100 acciones que forman parte del plan estratégico de gobierno no desarrollan ninguna acción concreta en cuanto a turismo. Desde el plan de acción de las 100 acciones, no hay ninguna acción dirigida precisamente para el turismo. Pero cuando voy al plan estratégico de gobierno, observo de que en la página 136 del plan estratégico de gobierno sí se desarrolla el tema del turismo. Pero me llama la atención de que el plan estratégico de gobierno aborda el turismo como un eje transversal del desarrollo, y es así, pero lo aborda como una herramienta para combatir la pobreza. ¿Sí? Y entonces cuando contrasto esa parte con lo que nos señaló José está diciendo, veamos el sector turismo como una gran empresa, una gran industria. Entonces ya allí hay una brecha, hay un bache ahí, porque el Estado lo ve desde su plan estratégico de gobierno como una herramienta de desarrollo para combatir la pobreza, pero desde el sector empresarial se ve como una industria que hay que potencializar. Entonces, cuando José nos señala de que hay un turismo interno, hay un turismo externo, esa definición de turismo, esa segregación del ámbito turístico es clave, porque él señala, uno responde a la divisa, el otro es a lo que es la circulación monetaria del país. Lógicamente, si integramos los dos, lógicamente va a responder, está llamado a responder como eje transversal al desarrollo y al combate de la pobreza. Pero bien, en esa misma línea de pensamiento, observo y comparto con la mesa y comparto con José de que hay tareas principales bien definidas en el plan estratégico de gobierno. ¿Sí? Aquí lo tengo a la vista, hay 7 tareas principales.
lo puedo dejar allí para no complicar nuestra intervención. Y me voy directamente a lo que serían las acciones prioritarias. El plan estratégico de gobierno desechado por el COVID, error por parte del Estado, sí aborda el turismo y lo aborda con identificando cuál es la intención del abordaje, 1, 2, cuáles son las tareas principales que hay que abordar el Estado, y 3, cuáles son las acciones prioritarias, tareas principales y acciones prioritarias. Yo me quedo en las acciones prioritarias y las comparto con ustedes, que son 3. Rápidamente, establecer gabinete turístico existe. 2, puesta en marcha del Fondo de Promoción Turística, lo que lo mencionó José. 2, acciones prioritarias. Y 3, el programa de emprendedor turístico, o sea, llevar a los pymes hacia la promoción del sector turístico. Entonces, ahí tenemos material para generar una propuesta interesante para el sector. Ahora bien, cerrando mi intervención, un detalle, el sector privado no establece las reglas del juego. No. El que lo establece es el sector público. Correcto. Entonces, ahí es donde José manifiesta y presenta toda una exasperación, porque dice, caramba, que entiendan, porque al final de cuentas son el sector público el que tiene que dictar las reglas de juego. Entonces, bien, ¿por dónde podemos empezar? Si Promotur es parte de las acciones prioritarias, existe, significa de que tiene un rol que jugar. Pero tenemos que definir ese rol, porque ese rol no puede estar en antagonismo con la autoridad de turismo y tampoco con el gabinete social, porque el gabinete turístico, porque el gabinete turístico es a nivel de la presidencia. Ahí es donde se toman las grandes decisiones, ¿sí? Baja a la autoridad de turismo y entonces habría que ver cómo encaja realmente Promotur, porque entre el gabinete turístico, que tiene acceso a la asignación de fondos, y la autoridad de turismo, que depende de la asignación de turismo, de recursos, encontramos que Promotur ya cuenta con un recurso y que es suficiente, está por encima de lo que pudiera tener la autoridad de turismo y lógicamente está llamado a una ejecución inmediata. Entonces la línea es, Promotur está ejecutando, está llamado a ejecutar, cuenta con los fondos, porque la autoridad del turismo no cuenta con esos fondos. Entonces habría que ver cuál es la ejecución, porque esa ejecución tiene que partir con una planificación y dentro de la planificación tiene que haber una estrategia. ¿Ven lo importante de la planificación? Entonces, si Promotur no tiene una planificación, si Promotur no ha podido identificar una estrategia turística, entonces mal puede ejecutar. Entonces, lo dejo hasta allí. José, no sé qué comentario me pudieras tener al respecto. Gracias. Sí, muchas gracias, muchas gracias. La verdad que sí tengo varios comentarios. Y para aclarar algunas cosas. Sí, yo puedo haber mencionado que el sector turismo es una industria, bueno, así se le llama en todo lado del mundo, pero no me refiero a una industria desde el punto de vista de que no tenga un interés público. De hecho, por eso mencioné la Ley 8, que desde 1994 define el sector como un sector de interés público. Así que al utilizar ese término no estoy tratando digamos, decir que esto no tiene un rol y un efecto en la sociedad y un rol público. Al contrario, todo lo contrario. Y esta es una de las cosas que me apasiona tanto del sector turismo. Y como mencioné, el sector es un sector que realmente democratiza y reparte los ingresos. Y va a depender también, por supuesto, de cómo se desarrollan los diferentes productos
y destinos a lo largo y ancho del país. Pero realmente es increíble, por ejemplo, ver Tierras Altas, ver Bocas del Toro, el nivel de interés que ha logrado, y son destinos dentro del destino Panamá que convierten el destino Panamá, que enriquecen el destino Panamá. O sea, y estamos hablando de regiones apartadas del área metropolitana, y ahí es donde el turismo realmente es democratizador y reparte los ingresos. De verdad que da una satisfacción increíble, por ejemplo, ir a Suero y ver a nuestros artesanos, y yo se lo puedo decir por mi experiencia, grupos de visitantes, por ejemplo, de Estados Unidos, visitando el área de Azuero, llevándolos a ver cómo una señora hace una pollera, cómo un señor hace un sombrero pintado. O sea, no solo es un buen producto, porque la gente recibe muy bien ver cómo se mantienen esas tradiciones, sino que esa gente está visitando lugares en el interior y dejando ingresos y dejando plata en esos lugares. Eso no lo pueden hacer muchos sectores de la economía. Así que en ese sentido sí le digo de verdad que yo sí estoy convencido del interés público y de la importancia para la sociedad que tiene este sector. El gabinete, en cuanto al gabinete de turismo, el gabinete de turismo realmente es un ente que se creó en esta administración para que sirviera como un ente coordinador. El gabinete de turismo no ejerce ningún rol de estrategia, de definir prioridades, de definir digamos, cómo se ubican los recursos. El gabinete turístico realmente lo que es un ente coordinador, que además es muy importante, pero es un ente coordinador. ¿Por qué? Porque no hace ningún sentido que, por ejemplo, se inviertan fondos en promoción de un área del país donde no hay agua, donde los caminos de acceso, las carreteras no funcionan, donde la recolección de basura no funciona. Entonces, porque estás malgastando los fondos promoviendo esa área. Y si es un área de interés turístico, como los hay, ahora puedo hablar un poco de eso, entonces hace sentido que exista un ente, que es el caso del gabinete turístico, que diga, espérense, vamos a invertir tantos millones de dólares promocionando Pedací. Bueno, vamos a asegurarnos que los servicios públicos en Pedací funcionan. Y entonces parte de ese gabinete, ahí está el MOP, ahí está el IDAN, y se trata entonces de alinear a todos los actores para que la inversión que se está haciendo en esa área tenga, digamos, los mejores resultados, ¿no? Entonces, ese más bien es el rol del gabinete turístico, y no tanto de definición de estrategia ni de cómo tal vez asignar recursos. En cuanto a Promtur, sí le adelanto que si Promtur cuenta con los fondos, y hay que reconocer que esta administración le ha asignado los recursos. Hay que reconocer que esta administración tomó la decisión y ejecutó esa decisión para que, porque ese fondo está establecido desde la administración anterior, pero ¿cómo va a funcionar si no tiene un real en el fideicomiso para poder realizar las funciones para las que fue creado? Y esta administración asignó los fondos y está funcionando. Y hay que exigir resultados, como ya mencioné. Sin embargo, Promtur no tiene más recursos que la Autoridad de Turismo. Eso lo que se ha hecho con Promtur es que los fondos que tenía la Autoridad de Turismo destinados para promoción internacional, entonces se le asignan al Fondo de Promoción Turística. La manera como se propuso la ley originalmente era que de los impuestos que pagan los turistas en el aeropuerto de Tocumen, que son de $50,
$10 fueran asignados al Fondo de Promoción Turística, el Fondo de Promoción de Turismo, para la labor de promoción internacional. La propuesta original era que esos dineros pasaran directamente de la cuenta del aeropuerto de Tocumen al fideicomiso del Fondo de Promoción Turística. El Fondo de Promoción trabaja a través de un fideicomiso en el Banco Nacional. Eso no se hizo así en la práctica. Esos fondos entran a la Autoridad de Turismo y la Autoridad de Turismo se los traspasa al Fondo de Promoción. Mi punto en esto es que tenemos recursos limitados y eso es entendible. Y sobre todo después de la situación fiscal que está viviendo el gobierno en estos momentos. Pero si tenemos claros la importancia estratégica del sector a la hora de tomar decisiones de cómo se asignan esos recursos limitados que tenemos, estoy seguro que trataríamos de no afectar los fondos asignados ni para la Autoridad de Turismo ni para el Fondo de Promoción Turística. ¿No? Yo no estoy aquí nada más defendiendo el Fondo de Promoción Turística. La Autoridad de Turismo también debe poder mantener, para poder realizar la Autoridad de Turismo, a pesar de que al existir el Fondo de Promoción Turística ya no tiene la responsabilidad de la promoción internacional. La Autoridad de Turismo es el ente que debe liderizar el turismo de nuestro país y tiene funciones importantísimas que debe realizar. Entonces, al momento de tomar esa decisión de asignación de los recursos limitados que tenemos, si estamos bien alineados de la importancia que tiene el sector, entonces tú no afectas a la Autoridad de Turismo ni al Fondo de Promoción Turística. Y ese es un poco el mensaje que quisiera dejar. Y digamos, también sí hemos avanzado, por supuesto, por ejemplo, el Plan Maestro de Turismo Sostenible, que se aprobó hace algunas semanas atrás en gabinete, es un gran adelanto para el sector. Define claramente la dirección hacia dónde debemos ir como destino. Define claramente los pilares principales en los cuales debemos enfocarnos. Ellos lo han llamado un pilar verde, un pilar azul y el pilar de cultura. Y esos son básicamente los ejes donde debemos impulsar el desarrollo de productos turísticos, porque en el análisis que se hizo para establecer el plan maestro, se definió que esos ejes son los ejes donde tenemos ventajas competitivas contra otros destinos. Entonces, sí, tenemos un plan maestro, hay que ejecutarlo y hay que dejarle a la Autoridad de Turismo y al Fondo de Promoción Turística los recursos para que puedan llevar adelante esta función. Así que creo que esos son los puntos que apunté sobre el comentario. Si se me quedó algo, con mucho gusto, por favor, me dice y lo podemos conversar. ¿Cómo no? Temístocles, ¿me permite un asalto acá con el caballero José? Con mucho gusto. Adelante, Fernando. Gracias, Temístocles. Definitivamente que lo ampliado de la segunda intervención del José, de nuestro visitante José, el ingeniero José Rodolfo, definitivamente que ayudó bastante, porque allí él aclara cuáles son los roles de estas tres instancias que son instancias gubernamentales. Hablar del gabinete turístico que alinea a los actores, que es el coordinador, igual tiene acceso a presupuestos que están asignados a cada uno de los actores, llámese MOC, llámese MISI, las diferentes instituciones que intervienen o que pudieran tener algún grado de responsabilidad frente al sector turístico. Cada una de esas instituciones cuenta con un presupuesto bastante limitado, por cierto, y el gabinete turístico tiene acceso a los mismos. El gabinete turístico puede decirle al ejecutivo: ven acá, necesito que me aumentes un poquito de recursos ahí al MOC, porque el MOC tiene que arreglar un sitio turístico, las calles de un sitio turístico en determinado lugar. O sea, tiene esa influencia, tiene ese acceso. Y la Autoridad del Turismo, yo no sabía, y gracias por esa información, José, de que
los fondos que recibe Promtur es a través de la Autoridad de Turismo. Entonces, la Autoridad de Turismo es una instancia igualmente que forma parte de la estructura gubernamental y también trabaja con un presupuesto, ¿sí? Su presupuesto es limitado, los recursos son limitados y destina fondos hacia Promtur. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué es Promtur? Porque Promtur no es una instancia privada, sigue siendo pública. Entonces, ahí está el asunto, ¿sí? Así que por lo menos me ampliaste, pero la figura en cuanto a la falta de articulación entre estas tres instancias es un hecho. Ahora, si desde todo el engranaje gubernamental hay una gran ausencia de planificación, eso va a permear con toda la estructura pública. Entonces, aún teniendo una ley, si tú no planificas tu intervención, tu acción, y esa planificación trae consigo una estrategia concreta de ver cómo tú realizas tal acción, no vas a poder ejecutar con efectividad. Entonces, ese es el tema que tenemos allí. El tema es la ejecución, no tanto la asignación de recursos. Este país tiene suficientes recursos. El asunto es cómo ejecutamos y cómo ejecutamos con eficiencia, con eficacia en el tiempo. Ahí es donde está el tema. Entonces, sí, de acuerdo 100% con eso, 100%. Excelente. Ya, ahí lo dejamos, José, y gracias. Has causado una muy buena primera impresión. Mire que nosotros hemos tenido visitantes del sector público. Tú eres el uno de los primeros, ¿no? Del sector privado, con transparencia, igual que lo hemos tenido con el sector público. En la sesión del martes yo no estuve, así que tuvimos una participación de un ente, Promotur, me dieron que era Promotur, así que igual era del Estado, del gobierno. Entonces, has representado muy bien a la Cámara de Comercio en el sector turístico, así que te agradezco toda tu participación. Muchas gracias por esa palabra. Y rapidito, solamente para aclarar algo que menciona, definitivamente esa coordinación entre el Gabinete de Turismo, la Autoridad de Turismo y Promtur es completamente, esencial, ¿no? Así es. Si no hay coordinación entre esos tres entes, tú vas a tener energías hacia diferentes, se está castigando al sector, se está castigando. Claro, ¿no? Y no estás enfocado y entonces no vas a lograr. Y en ese sentido, solamente para el tener el Plan Maestro de Turismo Sostenible, le da esa, es lo que une ese enfoque que debe tener el sector. Ahí está hacia dónde debemos ir. Por esos tres entes coordinados, enfocados hacia esa dirección que le da el Plan Maestro de Turismo Sostenible, nos puede llevar a un desarrollo del sector exitoso. Sin embargo, mencionaste un punto clave, la ejecución. Si no hay una buena ejecución, si los actores que están en esos entes no ejecutan, de nada sirve toda esta estructura y todo este enfoque que nos da el Plan Maestro. Ok. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo tengo aquí, entre los miembros está Lorena Fábrega, nos está acompañando. Lorena es la parte de Promtur, que estuvo dándonos nuestra conferencia el pasado martes. No sé si tienes algún comentario, Lorena, y también Moisés Vélez, quien yo respeto mucho por ser uno de los expertos de turismo más importantes que he conocido en este país. No sé si tienen algún comentario. Gracias, Temístocles. Primero felicitar a José Rodolfo por la presentación. La verdad que me ha encantado escucharle. José Rodolfo es miembro del Consejo Consultivo, del Foro Consultivo Empresarial de Promtur Panamá, en representación de la empresa privada y de la Cámara de Comercio. Y la verdad que es un experto en la materia y me alegra mucho verlo empujando
la importancia del turismo y la relevancia que tiene y que le debemos dar todos en el país, porque en efecto tiene un potencial enorme que no se ha aprovechado. Con relación a las preguntas que estaba haciendo el señor Gittens, y también para beneficio de todos en la mesa, ayer una reunión conjunta de la Junta Directiva de Promtur Panamá con el Consejo Nacional de Turismo, en donde precisamente se compartió la ejecución a la fecha de la planificación y la estrategia que sí existe, señor Gittens, la presenté el martes y con gusto le podemos compartir la presentación. Y también entonces mostramos lo que sigue para el resto del año, porque se va a lanzar la nueva marca turística a finales de septiembre. Entonces, eso se compartió con el CNT, por supuesto, hasta que no esté listo todo, no se puede compartir con el resto del mundo, porque todavía se están afinando detalles, creando contenidos, pero nosotros hemos estado presentes en los mercados objetivos. Y solamente también aclarar que somos un fondo público-privado. Nosotros recibimos fondos del sector público, y es el principal contribuyente de Promtur Panamá, casi que el único en este momento, pero también recibimos fondos privados y tenemos en nuestras arcas algo de fondos privados, y la idea es que a futuro podamos recaudar también más fondos privados. Entonces, como lo comenté el martes, tenemos un pie en la estructura gubernamental porque recibimos fondos públicos y somos responsables de esos fondos públicos y de ejecutarlos de manera muy eficiente, como mencionaron ambos, con indicadores, y que hay que exigirle a Promtur, y estamos nosotros creando esos KPIs muy relacionados a los que mencionó José Rodolfo, porque en efecto vamos a medir los resultados de nuestra gestión, pero es una gestión conjunta y sí trabajamos de la mano con el regente del turismo en Panamá, que es la Autoridad de Turismo. Toda nuestra planificación y estrategia está con base en el Plan Maestro de Turismo Sostenible. Y adicionalmente, el gabinete turístico trabaja más directamente con la ATP, porque es la parte del producto turístico. Como mencionamos el martes, el encargado de la oferta turística es la Autoridad de Turismo de Panamá, y el gabinete turístico es un facilitador importantísimo, porque ahí se sientan en la mesa obras públicas, vivienda, agua, servicios públicos, que son importantísimos para el desarrollo del producto turístico. Y Promtur Panamá está del lado de generar la demanda internacional. Nosotros promovemos a Panamá a nivel internacional. Entonces, los roles están bien definidos para aprovechar eficientemente los recursos. Lo voy a dejar hasta ahí para no extenderme más, pero a sus órdenes para cualquier otra consulta. Y nuevamente, felicidades, José Rodolfo. Gracias, Lorena. Muy buenos puntos. ¿Me permite, Temístocles, un asalto leve acá, por favor? Con gusto, adelante. Excelente, un placer conocer a la dama Fernando. Lorena. Sí, un placer conocer a la dama Lorena. En cuanto a los roles, señalaba la dama Lorena que la ejecución es conjunta, porque la instancia es público-privada. La oferta turística está en manos de la Autoridad del Turismo, y la demanda internacional está en manos de Promtur. Aún teniendo definidos los roles, es importante que se tenga claridad en que tiene que haber una actuación en paralelo. Ninguno de los actores puede estar más avanzado que el otro, porque afectaría al sector. Tiene que haber actuaciones en paralelo. Por ejemplo, el tema de la ejecución es conjunta, midiendo los resultados entre las partes, porque ninguna de las partes va a decir, bueno, yo hice lo mío y falta. Es un trabajo conjunto, y eso hay que mantenerlo sostenidamente. Y es difícil, es difícil. La oferta turística por parte de la Autoridad del Turismo, como el ente coordinador de enlace, igualmente tiene que ir al ritmo de los resultados de la demanda internacional, tiene que ir al ritmo de las exigencias
vistas por parte del sector privado. O sea que tiene que haber un trabajo tan equilibrado, balanceado, para que realmente los actores con sus roles puedan impactar positivamente el sector turismo. Solamente era para contribuir en esa entrega. Gracias, Lorena. A usted, totalmente de acuerdo. Gracias. No sé, Moisés, ¿tienes algún comentario? Y buenos días a todos, buenos días Temi, buenos días Rodolfo. Lorena, también un placer saludarlos a todos. Yo realmente entré como, no sé, entré a participar en la mesa un poco tarde porque, bueno, fui asignado por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Uso el sombrero del Observatorio del Mercado Laboral en estos momentos, y a partir del martes pasado es que he podido realmente estar presente en estas reuniones relacionadas pues con el Pacto del Bicentenario, y con mucho gusto pues queremos hacer nuestros mejores aportes. Yo había mencionado la semana pasada, digo el martes pasado, que entre otras cosas teníamos que remar todos en la misma dirección. Y cuando me refiero, cuando hago alusión a remar en la misma dirección, me refiero a que el gobierno, como la empresa privada, con todos sus componentes, con todos sus subsectores, hoteleros, turoperadores, transporte aéreo, marítimo, etcétera, hagamos nuestros mejores esfuerzos por mirar hacia el futuro y empujar la carreta juntos, con músculo, con fuerza, con energía, con entusiasmo, ¿verdad? Y con visión. En estos momentos, yo creo que hay consensos, hay coincidencias de criterios y de opiniones con relación a todo lo que ha pasado. La Cámara de Comercio yo creo que ha hecho una tarea titánica. Igualmente lo ha hecho el CONEP, haciendo propuestas muy concretas para reactivar la economía. Sin embargo, en el sector turístico siento como que seguimos quejándonos y quejándonos y quejándonos más que mirar hacia el futuro, ¿no? Mirar hacia los próximos 5 o 6 meses, mirar hacia los próximos 12 meses, que es la recomendación que ha hecho el grupo The Marketing Group cuando hizo su análisis conjuntamente con la Cámara de Comercio sobre el índice de confianza del consumidor. Tenemos que pensar en los meses que vienen y qué cosas tenemos que hacer frente a los retos que tenemos. Escuché a Rodolfo hace poco mencionar el problema muy puntual de el requisito de la vacuna, el requisito de las pruebas de PCR para llegar a Panamá y para ir dentro del país a ciertos destinos. Todo eso ha cambiado en menos de una semana. Y si vemos el caso particular de Taboga y ponemos en la balanza realmente el pedir ese requisito, debemos concluir en que es muy acertado. Es una isla donde se habla de casi un 0% de contaminación del COVID-19. Entonces hay que proteger esos sitios, esas comunidades donde no ha pasado mayor cosa frente a la pandemia, ¿no? Hablando de sitios geográficamente muy específicos. Y hay que proteger la isla. Hay que proteger el turismo que va a esa isla. Ya no solamente pensando en la gente que vive allá, sino en la gente que viaja hacia allá. Y yo recuerdo muy claramente que se pedía
Hasta ayer escuché que se está pidiendo es una prueba de vacuna de las 2 dosis, y el que no la tiene, que se haga una prueba antes de tomar el barco, la barcaza o el medio de transporte que use para poder entrar a la isla. Si lo vemos en términos de costo, pues yo creo que el tema de salud prevalece, ¿ve? Frente al costo de hacerse la prueba, o porque la prueba, incluso el que planifica su viaje puede hacérsela en forma gratuita en un centro de salud. Pero eso lo cito a manera de ejemplo. En Chiriquí, ya saliendo de Chiriquí se pedían pruebas, pero saliendo por la vía aérea. Eso también ha sido ya superado. El que va a Chiriquí, ya Chiriquí también incluso la cuarentena ha sido reducida al mínimo. Son algunos sitios donde se está pidiendo, todavía se está aplicando cuarentena, en fin, ¿no? Hago este comentario porque admiro, respeto y celebro algunos subsectores del sector turístico que han actuado con consistencia y que han pensado permanentemente en mañana, en la semana que viene, en el mes que viene, hacia dónde vamos, y es la Asociación de Restaurantes. Tengo que celebrar el trabajo en conjunto que se ha hecho en el casco antiguo, a pesar de que tiene sus críticas. Yo creo que ha sido un sector que el gobierno ha protegido, le ha dado la mano, pero también los comerciantes, los empresarios del sector turístico del casco antiguo han puesto su mejor empeño para que las cosas ahí marchen bien. Se le ha respetado, a diferencia de otros sectores de la ciudad capital, al casco antiguo se le ha respetado pues el horario de cuarentena. En fin, me parece que han hecho muy bien su trabajo, han colaborado todo lo que han podido, han estado optimistas, han estado pasando la página con mucho dolor. Algunos establecimientos han cerrado, otros han hecho la lucha, han estado trabajando a medias, y otros pues han estado viendo los frutos del sacrificio que todo el país ha tenido que hacer. En el campo de las aerolíneas, por ejemplo, ya hemos conocido de que en el tercer trimestre a Copa le ha ido un poco mejor, pero Copa se planificó hace más de un año, y recuerdo haber escuchado y haber leído que en junio del 2021 podrían haber recuperado el 50% de la actividad de la compañía que tenían en el 2019, y eso se ha ido materializando porque han estado enfocados, han estado trabajando de la mano con las circunstancias, con el gobierno, con la pandemia, con la realidad internacional. Y yo creo que todos debemos enfocarnos de esa manera, tomar los buenos ejemplos, los buenos modelos que tenemos, puntualizar en los buenos resultados que se han dado y trabajar en función de eso. Este es un llamado básicamente optimista y de coherencia, de coordinación dentro del sector turismo, porque a nadie que esté involucrado o alguna vez lo haya estado en turismo puede dejar de reconocer que no siempre se rema en la misma dirección, y eso es importantísimo cuando enfrentamos situaciones de crisis y situaciones no previstas, ¿verdad? Que entorpecen todo un proceso de planificación, entorpecen todo el tema de inversión, etcétera, ¿no? Hay que cerrar los ojos a veces, agarrarnos en las manos, cerrar filas, hacer un llamado único y solidario de unidad nacional y salir adelante.
Gracias. Gracias Moisés. Sí, José Rodolfo. Yo sé que ya te tienes que retirar, José Rodolfo, ya estamos acabando. Sí, gracias. No, primero de todo, un gran saludo para don Moisés. Tenía tiempo de no verlo. La verdad es que muy grato poder compartir con don Moisés aquí en este foro. Yo solamente mencionar que utilicé el ejemplo del tema de las zonas libres de COVID que se están estableciendo, no tanto por el efecto que tiene la medida esa en particular, sino como un ejemplo de cómo las políticas tienen que conversarse y en el espíritu de trabajar en equipo, como menciona don Moisés, y que todas las decisiones tienen efectos, algunas más, otras menos, pero para poder sacar adelante este sector tan golpeado, las decisiones y yo entiendo que el gobierno tiene la responsabilidad de tomar ciertas decisiones, pero en un tema tan importante como el turismo, que creo que todos lo reconocemos la importancia que tiene, para poder salir adelante tenemos que trabajar en equipo, como dice don Moisés, y para eso las decisiones que afectan al sector tienen que ser consultadas, ¿no? Deben ser consultadas. En cuanto a las noticias de Copa, que realmente fueron muy positivas, y efectivamente Copa es otro orgullo nacional, y por supuesto que muy bienvenidas las últimas cifras que se publicaron de Copa. Creo que lo importante ahí es al final determinar ese incremento de pasajeros en el movimiento de Copa, cuántos tienen destino final Panamá, porque eso es lo que realmente nos puede indicar la cantidad de turistas que entran al país. Y eso es lo que estamos viendo ahora mismo, ¿no? Copa es un ejemplo para todos, y para todos debe ser también prioridad que a Copa le vaya bien. Si a Copa le va bien, a muchos panameños les va bien. Y eso es lo importante. Pero en cuanto al tema del turismo, lo que debemos es ver las cifras de los pasajeros que llegan con destino final a Panamá, no los pasajeros que están en tránsito. Eso es algo que el sector ha hecho. Esto hay que verlo con positivismo. Estoy 100% de acuerdo con Moisés. Es la única manera como este sector, o los que quedamos todavía aquí luchando, vamos a salir de esto, con positivismo y trabajando en equipo, como mencionó Lorena también. Así que de eso se trata. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta o comentario más de los señores comisionados? Porque el señor de la Guardia ya se tiene que retirar. Yo solo, Antonio, para darle las gracias al señor José Rodolfo, al director principal de la Camarita de Turismo, por haber aceptado mi invitación a la mesa. Muchas gracias, director, por acompañarnos, por todo lo que nos mencionó. Y eso era lo que quería decirles, nada más. Muchas gracias a todos también por estar aquí. Muchas gracias, un honor la invitación y agradezco la posibilidad pues, de haber conversado en el día de hoy. Muchos saludos a todos. Listo, muchas gracias por haber venido. Gracias. Muchas gracias, señor de la Guardia. Bueno, ya estamos pasaditas un poquito de las 10:30, así que con estas reflexiones que hemos recibido hoy, vamos a tratar de ver algunas ideas que tenemos que presentar para el próximo martes 17, y llevar algunas propuestas a la plataforma Ágora. Si no hay ningún otro comentario, pues agradezco mucho a todos la participación y les deseo muy feliz fin de semana. Saludos a todos. Sí, creo que tenemos un panorama bien claro de las propuestas que tenemos que tener, que vayan en concordancia con lo expuesto del día de hoy.